Hola a todos, continuamos entonces con este formato de clases virtuales. En este caso de lo que vamos a hablar es de protecciones eléctricas domésticas, que son tres fundamentalmente, ¿sí? Eh, y las tres son obligatorias. Hoy vamos a hablar de dos de ellas, ¿sí? Pero en principio les menciono las tres. Una de ellas es el interruptor termomagnético, comúnmente conocido como térmica, cuya función es proteger de sobreintensidad o sobrecorriente, y después dos protecciones para la fuga de corriente que son el interruptor diferencial o disyuntor diferencial o sencillamente disyuntor, y la puesta a tierra. Esas serían las tres protecciones reglamentarias que tiene que haber en todo domicilio. Hoy vamos a hablar de los dos interruptores, es decir, de la térmica y el disyuntor, y nos va a quedar pendiente para otros videos hablar de la puesta a tierra. Bien, vamos a comenzar entonces hablando de la térmica, del interruptor termomagnético. Eh, en principio, que los hay de distintas características, que puede ser bipolar, como el que tiene en pantalla, unipolar, ¿sí? Tripolar o tetrapolar, ¿sí? Por lo menos los convencionales serían esos. Es decir, que va a variar la cantidad eh, de líneas que va a interrumpir, ¿no? De estos en un domicilio, como en instalaciones monofásicas, lo normativo es que sean bipolares. Todos los que cumplan funciones protectoras en un domicilio, en una casa, tienen que ser bipolares. Tripolares y tetrapolares son para usos trifásicos, que va a depender del uso si usamos el de 3 polos o el de 4. 3 módulos sería en realidad. Y el unipolar está permitido solamente para comandos, ¿sí? de circuitos, por ejemplo, de luminaria y demás, donde la función principal del interruptor es casualmente su función interruptora y no su valor de protección. Importante aclarar que a veces este nombre más convencional de térmica, en vez de interruptor termomagnético, se asocia erróneamente con la idea de que la térmica protege o corta la corriente cuando los cables se sobrecalientan, lo cual es parcialmente incorrecto, porque esto supondría que la térmica lo que detecta es la temperatura en el cableado, ¿no? No es por eso que se llama térmica. El nombre en realidad es termomagnético y porque tiene dos dispositivos, un dispositivo térmico y un dispositivo magnético, pero lo que van a detectar en los dos casos son sobreintensidades, es decir, valores de intensidad elevados. Es importante entonces, para que proteja el cableado de sobrecalentamiento, sobre lo que fuera, de sobreintensidad, que esté ajustado el valor de la térmica por debajo del valor de la intensidad nominal de la instalación que protege. Es decir, si yo tuviera una instalación cableada con 2,5, cable 2,5 milímetros, que tiene una intensidad nominal de 18 amperes y pongo una térmica de 40, bueno, hay un gran margen de intensidades que la térmica no va a detectar y que igualmente van a sobrecalentar los cables. Entonces, no detecta la temperatura del cable, sino que va a detectar el valor de amperaje, insisto. Entonces es importante que el valor de la térmica esté ajustado a la intensidad nominal de la instalación. El nombre de termomagnética, como les decía, tiene que ver con dos dispositivos, ¿sí? Que quizás puedan reconocerlos acá. Por un lado tienen la bobina, esa espiral de cobre que se ve eh, en el medio de la imagen más o menos, que es el dispositivo magnético, y el bimetal que es, bueno, la parte que está por debajo del gatillo, ¿sí? Esto tiene que ver con dos posibilidades de la térmica o dos funciones dentro más o menos de lo mismo, que son dos de las causas de la sobreintensidad o por lo menos distinguir una, ¿no? Como la más violenta de las causas de sobreintensidad, recuerden, si no comprenden bien esto, los videos anteriores que hablábamos de sobreintensidad, una de las causas es el cortocircuito y es la más violenta, es decir, es el caso donde la intensidad está más descontrolada. Entonces causa daños muy rápidamente. Por eso necesita que la protección, en este caso la térmica, actúe con velocidad. Para eso es el dispositivo magnético. Esa bobina lo que va a hacer es hacer actuar
la mecánica de la térmica, siempre y cuando haya un valor de amperaje muy elevado. La bobina esa se energiza con ese amperaje y genera un campo magnético lo suficientemente potente como para hacer actuar la térmica. El dispositivo magnético tiene que ver con causas de sobreintensidad más sutiles, es decir, aquellos casos donde el amperaje supera el valor nominal, pero no por tanto, y entonces el bimetal es un dispositivo que se va calentando de a poco con esas sobreintensidades y al calentarse se deforma y hace actuar también la mecánica de la térmica haciendo saltar el gatillo, ¿sí? Entonces, nada, en este caso tarda más. Cuando es por cortocircuito tarda menos de un segundo, tarda milésimas de segundo en actuar. Cuando es por sobrecarga, por ejemplo, en una instalación que ponemos una térmica de 20 amperes y tiene 21 amperes, 20,5 supongan ustedes, va a cortar pero va a tardar. ¿Sí? Porque en ese caso no es tampoco urgente que corte porque los cables también tardan en calentarse. Entonces, en ese caso tiene un poco más de retardo y lo hace mediante el dispositivo térmico, que, insisto, es una placa bimetálica. En fin, esto más que nada para que se entienda por qué termomagnético, ¿sí? Y no se confunda con esa idea de que detecta temperatura en el cableado. Volviendo a la cuestión de la cantidad de módulos, ¿sí? Que puede ser unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar. También es importante aclarar que en realidad el mecanismo de la térmica siempre es unipolar, ¿sí? Siempre el mecanismo atiende un solo módulo. Lo que sucede cuando vemos una térmica bipolar, como la que tenemos en el extremo derecho, arriba, es que son dos térmicas en realidad, con dos mecanismos que son casi completamente independientes, salvo porque, fíjense que tiene dos gatillos, y esos dos gatillos están barrados, tienen una barrita que los une. Lo mismo podemos decir de la tripolar, la que tienen en la esquina de abajo a la izquierda, ¿sí? Tienen tres módulos, los tres módulos también tienen mecanismos independientes, están como pegadas, como si fueran tres térmicas unipolares pegadas una al lado de la otra, con una barrita que une los tres gatillos, de modo que cuando actúa una hace cortar las otras dos también. Y lo mismo de esto, la tetrapolar, que es la que vemos en el medio abajo, ¿sí? Esto es importante porque tiene que ver también con esto que yo les decía de que corresponde usar bipolares en la instalación doméstica, así que corte tanto la fase como el neutro, pero además porque al ser bipolar tiene el doble de mecanismos y siempre va a cortar a la velocidad de la más rápida. Es decir, que mejora la eficacia de la térmica esta característica de ser bipolar. Por último, en cuanto a la térmica, las indicaciones, yo ahí hice zoom en la térmica unipolar. Fíjense que dice C15, ¿no? Abajo dice 240, 415 voltios, o sea, la tensión que puede soportar. Lo que nos interesa a nosotros es ese C15, que significa 15 amperes, ¿sí? El número que marca la térmica es de amperaje y es el amperaje de acción, es decir, la sensibilidad de la térmica. En este caso, esta térmica lo que nos está indicando es que si por ella pasan más de 15 amperes, va a cortar, va a saltar la térmica. Ese valor, esa letra C, lo que está indicando es el tipo de disparo que tenga, ¿no? Que en general las térmicas para uso doméstico van a ser todas C. Vamos a ver algunas que sean D, pero ya hablando de térmicas mucho más grandes. En el caso de uso doméstico siempre van a ver la letra C y algún número. A la hora de elegir una térmica, ¿sí? Si bien hay valores máximos determinados por las normas, que no pueden ser superados, lo que uno tiene que observar no es el consumo que va a tener, ¿no? Sino el cableado que tiene la instalación. Vuelvo a esto que decía al principio. Siempre hay que asegurarse que la térmica esté protegiendo totalmente a la línea que está conectada a ella. Es decir, que tiene que estar con un valor de intensidad más ajustado, ese C15 por ejemplo en este caso, más ajustado que la intensidad nominal del cableado. Por ejemplo, hoy que les decía, cable 2,5 que soporta 18 amperes, esta térmica le iría joya porque va a cortar antes de que llegue a los 18 amperes, que es el valor al cual el cable se calentaría, ¿sí? Entonces siempre hay que ver la relación entre la intensidad nominal
de los conductores, de la instalación en general, y el valor de la térmica que ponemos para estar seguros de que esa térmica esté protegiendo bien a esa instalación. Bien, y paso ahora a hablar de la otra protección que vamos a hablar hoy, que es el interruptor diferencial o disyuntor diferencial, que en este caso protege de fugas de corriente. Eso es clave, entender que la térmica protege de una cosa que el disyuntor no, y el disyuntor protege de algo que la térmica no, es decir, que no se suplantan, no es que va uno u el otro, sino que tienen que ir los dos. Lo mismo vamos a decir de la puesta a tierra después, que si bien protege de lo mismo que el disyuntor, de la misma falla que es la fuga de corriente, atiende a un aspecto distinto de la fuga, y entonces es necesario que estén las dos cosas. Bien, el disyuntor, que lo tienen ahí en sus dos versiones, puede ser bipolar o puede ser tetrapolar. Es decir, que corte dos módulos o que corte 4. Unipolares, tripolares no existen. Para monofásica y bipolares, para trifásica tetrapolares. Los de monofásica lo que va a hacer es cortar fase y neutro. Los de trifásica, obviamente, cortar las tres fases y el neutro. El disyuntor diferencial protege de fugas, ¿sí? Y acá ustedes, en si no queda muy claro, ¿sí? Sería conveniente que repasen los videos anteriores donde hablábamos de fuga de corriente, ¿no? Una de las cuestiones que hacía la fuga era generar diferencia de intensidad entre los potenciales, entre fase y el neutro. Es decir, pasa más corriente por la fase que por el neutro cuando hay una fuga. Y eso es lo que el disyuntor detecta, ¿sí? Por eso diferencial. El disyuntor lo que hace es comparar todo el tiempo la intensidad de fase con la intensidad de neutro, que normalmente se anulan porque pasa la misma intensidad pero en signo opuesto. Es decir, cuando pasan 10 amperes por uno, por el otro pasan menos 10, y entonces 10 menos 10 da 0. Entonces se están anulando todo el tiempo. Si dejan de anularse, se supone que es porque la intensidad de fase superó el valor de intensidad de neutro. Y esto es síntoma de una fuga. Ese síntoma es el que detecta el disyuntor y corta. Visualmente lo van a diferenciar de la térmica porque no tiene, por más que es bipolar, no tiene dos gatillos barrados como veíamos en el anterior, sino que tiene solamente un gatillo sobre alguno de los lados y tiene un botón de prueba, que en el disyuntor bipolar que tienen a la izquierda es el botón que con la letra T, ¿sí? Tiene un botón de prueba que idealmente hay que probarlo por lo menos una vez al mes o con una frecuencia similar. Si el disyuntor está energizado y yo presiono el botón de prueba y no corta, eso supone que el disyuntor ya no está operativo y entonces tengo que asegurarme de reemplazarlo a la brevedad porque no me está protegiendo. Entonces le decía, lo que va a hacer es detectar un valor de diferencia de intensidad entre fase y neutro. Cuidado ahí, porque muchas veces en los exámenes o demás me ponen que el disyuntor detecta diferencia de potencial. Y diferencia de potencial es tensión. Siempre hay tensión entre fase y neutro, tiene que haber tensión. No es eso lo que detecta, sino que lo que detecta es diferencia de intensidad. Es decir, que hay un caudal de corriente circulando por la fase distinto al caudal de corriente que circula por el neutro, lo cual supone que hay corriente circulando por la fase que no pasa por el neutro y por lo tanto está pasando por otro lado. Lo mismo al tetrapolar, aunque sería un poquito más complejo. Bien, y en cuanto a las especificaciones que trae el disyuntor indicadas, ¿sí? Y acá también zoom a un disyuntor. Fíjense que al lado, a la derecha del gatillo, ¿sí? Dice grande, un número 30, dice 30 miliamperes. Chiquitito a la izquierda de eso tiene una I mayúscula, un símbolo que es un triángulo, significa delta, es la letra delta, la letra griega, y una N chiquitita que significa nominal. Ese delta lo que está diciendo es diferencia, y la I es intensidad, entonces lo que nos está diciendo es que la diferencia de intensidad nominal que va a detectar es 30 miliamperes, lo cual equivale a decir 0,03 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Que este disyuntor va a cortar cuando la diferencia entre fase y neutro supere los 30 miliamperes o los 0,03 amperes. ¿Qué quiero decir? Si en el neutro yo tengo pasando 10 amperes y por la fase pasan 10,02, este valor de diferencia no lo va a detectar el disyuntor. No va a interrumpir por eso.
Ahora, si supera ese valor, basta que sea 10,04 contra 10 amperes, ahí ya va a cortar, porque la diferencia es mayor a 0,03. ¿Sí? Es normativo que los disyuntores de uso doméstico tengan esta sensibilidad, aunque existen disyuntores menos sensibles para otros usos específicos como informática y demás. ¿Sí? Ahora bien, abajo del gatillo van a ver que también dice 40 amperes, grande. ¿Sí? ¿Qué significa ese 40 amperes? Bueno, ese es el valor de intensidad nominal del disyuntor. ¿Sí? Es decir, cuánta intensidad puede pasar por este disyuntor. ¿Qué pasa si pasa más de esa intensidad? ¿Salta el disyuntor? No. Si pasa más de esa intensidad, el disyuntor se quema. Por eso siempre corresponde que el disyuntor esté colocado en serie a una térmica que esté ajustada al valor de intensidad nominal también del disyuntor, es decir, que esté protegido por una térmica. Bueno, de manera bastante resumida, pero esa sería la cuestión en cuanto a la térmica y el disyuntor. Lo que les voy a invitar a hacer es fijarse en sus casas, ¿sí? Si se animan, mandar foto al grupo de las protecciones que tengan, del tablero que tengan, con qué protecciones tienen, si tienen fusibles, si tienen térmica sola, si tienen térmica disyuntor, si tienen varias térmicas, si tienen varios disyuntores, etc. Así vemos si uno está adecuado o no a lo que corresponde, si está protegido. Además de obviamente la invitación a que si no está adecuado el tablero, acomodarlo. ¿Sí? Bueno, por eso es todo. Saludos.